Buenas tardes, un placer estar de vuelta con ustedes en este espacio de la Cámara de Agentes de Bolsa. Muy bien acompañado con Alejandro Chapto, director de Burplaza, agente de liquidación y compensación. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bueno, Alejandro, tuvimos algunas ruedas positivas, muy buenas. ¿A qué adjudicás la reacción del mercado después del 10 de diciembre? ¿Qué crees que ocurrió después del 10? Que el mercado reaccionó quizá no tan mal como lo estábamos esperando, que ese es el... Sí, afortunadamente. Mirá, claramente la mejora, sobre todo en el campo de los instrumentos de deuda, responde al descarte de los escenarios más hostiles de la negociación de la deuda, ¿no? Los discursos, tanto del presidente como del ministro, parecen orientados a una renegociación razonable y más o menos cordial de la deuda, y que lo que te permite descartar los escenarios de mayor conflicto. Yo creo que la recuperación tanto de los instrumentos en dólares como de los instrumentos en pesos responden a la interpretación que hizo el mercado de esos mensajes. Como siempre, seguimos trabajando en un marco de mucha incertidumbre, y en el marco de esa incertidumbre es de esperar idas y vueltas, pero la primera reacción fue positiva en ese campo. En el campo de los instrumentos en pesos, bueno, a esta mejora hay que agregarle los cambios fiscales respecto de los bonos en pesos al sacarlos de la órbita del impuesto a la renta financiera. El cedular. El impuesto a la renta financiera es un karma que venimos llevando en el mercado. Un poco inentendible, ¿no? Porque en un país que necesita tanto que el ahorro se canalice... Sí, quizás desde ese punto de vista no puedo menos que coincidir. Es difícil de entender como un país con con la demanda de financiamiento y de capital que tiene tanto el sector público como el sector privado, castigar al inversor es difícil de entender. Podemos comprenderlo si viviéramos una euforia de mercado, que probablemente fue el escenario original del impuesto. O sea, el escenario original del impuesto, recordemos en esos tiempos, fue mucho más, bueno, todo el mercado de capitales había recibido sobre rentabilidades producto del gran cambio de expectativas que produjo el comienzo de la gestión del presidente Macri. Entonces, prolongando esa situación hacia adelante, o sea, seguramente el escenario del legislador fue, como esta gente y como todo este sector va a seguir obteniendo super rentabilidades, es razonable, es equitativo pedirles un aporte. Ahora, cuando esas sobrerentabilidades no solo no se produjeron, sino que además hubo fuertes pérdidas, es más difícil todavía de comprenderlo. Sí, de vuelta, para mí es un impuesto que es inentendible en un país como el nuestro, desde el punto de vista que imperiosamente necesitamos desarrollar un mercado de capitales en moneda doméstica y que cada vez sea más profundo, y lo necesitamos cada vez más. Sin duda. Y además, la crisis nos ha enseñado mucho de eso. Vos fíjate que cuando en el primer trimestre del 2018 se empieza a parar el financiamiento externo, nos encontramos con la realidad de siempre, de que no tenemos mercado. O sea, los demás países también sufrieron ese problema, pero el impacto fue casi mucho anecdótico, menor. ¿Por qué? Porque tienen poderosos mercados en moneda local, que hace que el gobierno, no esté obligado a ir de manera unidireccional al mercado internacional y a someterse a las regulaciones, las restricciones y los cambios de humor del mercado internacional, y tienen sólidos mercados en pesos, con inversores institucionales muy poderosos, que hacen que prácticamente el gobierno no tenga más que hacer switch de un mercado a otro y reemplazar un financiamiento por otro con un nivel de conflictividad muy bajo. La Argentina sigue pagando el precio, por un lado, de no haber podido reconstituir un mercado institucional local relevante. El mercado de las compañías de seguro de retiro, que es prácticamente el único relevante que existe de mediano plazo, es un mercado detenido en su crecimiento al no tener abastecimiento
rentas ni ahorro de largo plazo. Y por otro lado, en el mercado financiero lo que nos encontramos es que no podemos consolidar una tendencia de tasas positivas al inversor. O sea, un mercado del raquitismo del argentino que no puede consolidar una oferta de tasas positivas al inversor, ¿por qué va a crecer? Con los antecedentes que hay en Argentina, antecedentes que lamentablemente no dejan de verificarse en cada crisis. El acto reflejo de la dolarización destruye el mercado de moneda local. Y el principal damnificado de eso es el propio gobierno, que es el que, además de las empresas, además de las pymes, somos todos, pero en volumen, el principio, porque si hoy miramos las carteras de los inversores institucionales, están todas llenas de títulos públicos. O sea, en ese sentido, la verdad lo que esperamos del nuevo gobierno es la comprensión de este fenómeno. O sea, que la revalorización del crédito público es algo muy relevante, muy valioso, y sin el cual no se puede gobernar. Te llevo de vuelta a la situación actual para después hablar un poco por fuera de la coyuntura. ¿Crees que en estas semanas que vimos el haber pagado el 12 de diciembre la LECAP, la LETE y haber alejado el fantasma del no pago es lo que el mercado está reflejando? Ahora, sin duda. Sabiendo esto y la voluntad del gobierno a priori de no encarar una renegociación estando impago. Digamos. Básicamente evitar un default, que es mantener la deuda performing, ir pagando la deuda mientras renegocio. Sí. Y yo siempre suelo decir que hay una diferencia muy grande entre romper un contrato y renegociar un contrato. Es el default o el no default. De hecho, pensemos que tanto el mercado local como el mercado internacional ya lo tiene asumido, que el escenario de renegociación ya lo tiene asumido. Ahora, yendo a eso y yendo a los precios, el atractivo de comprar deuda argentina y acciones argentinas eran los precios. En la medida que empiecen a ir descontando ese escenario, ¿crees que sigue siendo atractivo? Porque en realidad, o sea, es muy probable que vayamos a una reestructuración. Sí, sin duda. Es, a ver, casi... como te decía antes... Por ponerte un ejemplo, Alejandro, estábamos hablando de bonos al 30 de paridad que sonaban súper atractivos y hoy el mismo bono ya está al 48. Claro, exacto. A ver, como te decía antes, los precios deprimidos de los últimos 10-15 días eran los precios que reflejaban escenarios hostiles de renegociación de la deuda, complejos, hostiles, prolongados, que de esos en los cuales a los cuales los inversores tienen el máximo nivel de aversión. Entonces, descartado en principio ese escenario, claramente creemos que la recuperación que se produjo se obedece a eso y que probablemente haya algún espacio más de recuperación a partir de, en la medida en que se vayan confirmando la voluntad del gobierno de esta reestructuración amigable, renegociación más o menos amable, más o menos amigable. Ahora, terminada la época de los gestos, ahora hay que ver primero la renegociación concreta y después la sostenibilidad de lo que queda. La sostenibilidad de lo que queda tiene mucho más que ver con la acción de gobierno que con la propia estructura de la renegociación. O sea, dicho, podemos hacer la renegociación más hostil y ácida que se nos ocurra y la deuda ser insostenible a las 2 semanas y decir, mira, esto que eran 100 se transformaron en 60, bueno, ahora tampoco los vamos a poder pagar, porque la deuda argentina tiene, o sea, no tiene problemas de exceso de volumen. O sea, si miramos la relación entre deuda y PBI, son relaciones muy razonables. Pese a que estamos casi en default, pero las relaciones son razonables. Lo que tiene recuperar la Argentina no solo para la deuda, sino para que todos podamos vivir razonablemente, es bajar los niveles de conflictividad, entrar en algún sendero de previsibilidad y que no estemos todos desesperados esperando qué va a pasar mañana o qué va a pasar, que a la espera de cualquier novedad que pueda cambiarnos la vida en 10 segundos. O sea, eso es lo que necesitamos, pero no necesita solo los negociadores de la deuda. Necesitan los negociadores de deuda, lo necesitan los empresarios, lo necesitan las pymes, lo necesitan las personas. Los agentes económicos para tomar decisiones de consumo. Porque si hoy miramos, si hoy lo que
el denominador común del mercado hoy es una dolarización casi completa. O sea, es una dolarización casi completa que tiende a la paralización de la actividad económica. ¿Por qué? Y porque todo el mundo espera que el activo que justo está por comprar pueda perder precios relativos frente al dólar. Entonces, es fundamental, y yo te diría que debería ser el objetivo número uno del gobierno, bajar el nivel de conflictividad, tratar de transmitirle a la gente hacia dónde va, qué es lo que quiere hacer, cuál es su política, y hacer el mayor esfuerzo para que la gente retome la calma económica y todo el mundo empieza a reconcentrarse en su negocio. Y en ese sentido, Alejandro, viendo hace 2 semanas no teníamos certeza de absolutamente nada. Sí. Ahora conocemos algunas medidas, sí. Se pagaron la LECAP y la LETE del 12 de diciembre. Sí. Y lo que vos mencionás, que para mí es muy relevante, es, bueno, independientemente de lo que se reestructure, si después no se va a pagar, o sea, el bono no va a valer nada, el valor actual de cero es cero. Conociendo las medidas de Guzmán, ¿crees que esto ya es un programa o hay que esperar un poco más? ¿O con esto no hacemos nada? No, yo creo que lo que ha hecho el ministro hasta ahora es declaraciones de buena voluntad, claramente bienvenidas, y eso está en los precios de mercado. Ha definido algunos parámetros que la mayoría del mercado juzga como razonables para empezar este proceso de renegociación, y el paquete de leyes enviado al Congreso, en realidad lo que tiende más a preservar el mayor margen de maniobra posible del gobierno, más que a darnos una indicación de cuál es, salvo algunos puntos, cuál va a ser su política de fondo. Porque claramente el paquete tiene un claro sesgo de ajuste fiscal, y eso es razonable porque la Argentina lo necesitaba. O sea, a ver, estamos viendo por un lado cómo el gobierno hace un esfuerzo muy importante para contener, para reducir los gastos y para contener las 4 o 5 grandes variables que marcan su desempeño fiscal. Ahora, por el lado del gasto también hay nuevos ministerios, nuevos funcionarios, el mismo gobierno lo dice, bueno, en 1 o 2 meses vamos a presentar un programa completo, que nos diga que yo creo que lo que ha hecho el gobierno es más plantearse frente a la emergencia, tratar de frente a la emergencia preservar su capacidad de maniobra, evitar el desmadre fiscal y tratar de retomar el control de las principales variables. Yo creo que es muy probable que ese primer objetivo lo consiga en el corto plazo. Ahora, el gobierno no ha dado todavía un horizonte claro acerca de... Te preguntaba eso justamente porque hablabas de confianza y creo que para ganar confianza hace falta un programa y hace falta que nos dé certidumbre ese programa. Absolutamente, o sea, a ver, que mejoremos los números fiscales es condición necesaria, pero no suficiente para que la economía crezca, para que el consumo se recomponga, o sea, para que pasen todas esas cosas, tiene que haber inversión. Y es difícil imaginarse gente invirtiendo sin tener demasiado claro de cuáles son las reglas del juego. El gobierno es una coalición con mensajes, como casi todas, pero muy diversos. Entonces, en algún momento el gobierno tendrá que elegir un mensaje o ver la manera de conciliar un montón de mensajes a veces discordantes que hay, y tratar de que con eso recuperar la confianza y por eso te repito, no es un problema que la Argentina necesite de la confianza de los mercados para que
una cantidad de tipos que andamos por acá estemos contentos. Lo necesita la Argentina para poder vivir. O sea, nadie puede vivir en un país sin crédito público, sin confianza, sin un mínimo de estabilidad de las reglas básicas de funcionamiento, sin un mínimo de estabilidad fiscal. Sí, aparte a veces esta cuestión de cuando se habla de los mercados son hombres y mujeres o mujeres y hombres tomando decisiones de inversión, de consumo. Pensemos en los comerciantes que tienen que reponer stock, pensemos en las personas que tienen que decidir si comprar un auto o una heladera y pensemos en la enorme cantidad de argentinos que, fruto de la incertidumbre de los últimos meses, tiene mucho más dólares de los que quiso tener. Y todos los que trabajamos en este mercado conocemos un montón de gente que, dolarizada por el pánico, por la incertidumbre. Entonces, la verdad, el mejor negocio, y esto tratando de imaginarme el mejor interés del propio gobierno, el mejor negocio sería poder derribar esos fantasmas y transmitirle al conjunto de la sociedad que vamos a salir del estado de excepcionalidad, donde todo es posible, porque y del estado de del MAC, o sea, que esta emergencia que le está pidiendo que apruebe es la última. Después empieza una ruta de previsibilidad, porque si no, o sea, más allá de que mejoremos algunos números fiscales, bajemos un poco la tasa de interés, la Argentina necesita que cada uno vuelva a concentrarse en lo suyo y que todos dejemos de mirar obsesivamente o sea, que los problemas fiscales, el dólar, sean problemas de especialistas, no problemas del día a día de todo el mundo. Bueno, Alejandro, ha sido un placer escucharte, muy amable, muchas gracias. Alejandro Chapto de Burplaza, gracias a ustedes por estar ahí y gracias a la Cámara de Agentes de Bolsa. Muchas gracias.